Bueno, ya. Ahora sí, estamos grabando. Vamos a avanzar repasando un poco lo que dejamos la clase anterior. Ahí está. Ya. Ya, ahí están todos. Bien, la clase anterior lo que hicimos fue, no sé si quedó alguna duda de lo que vimos anteriormente, que más que nada nos enfocamos en lo que es demostrar base, ¿cierto? Demostrar que algo es base o no, viendo si es LI, LD, o eventualmente si sabemos la dimensión del espacio, una sola condición, no solo LI y general. ¿Ya? Hicimos este ejemplo, ¿cierto? Vimos un teorema que es completación de base. Dije que no nos iba a enfocar 100% en esto, simplemente lo voy a mencionar y si eventualmente, porque hicimos un ejemplo, ¿ya? Si eventualmente veo que se va a considerar mucho más, vamos a hacer más ejercicios. Solo ahora lo voy a mencionar. Bien, esperando que no haya dudas de la clase anterior, vamos a terminar la parte de espacios vectoriales con vector coordenadas. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo de lo que es la matriz transición, pero eso le vamos a dar mucho más al momento de ver transformaciones lineales, no en este momento. Ya solamente voy a ver la definición de un ejemplo, en este caso. Bien, entonces, se define el vector coordenadas, dada una base de un espacio vectorial B, ¿ya? Dado el vector al cual le vamos a asignar la definición de vector coordenadas en base a ese vector, ¿ya? Entonces, sabemos que una base define de manera única a un vector dentro de B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tomamos el vector B y lo escribimos en combinación lineal de la base dada dentro del espacio vectorial, entonces esos escalares que aparecen en esa combinación lineal son únicos. A esos escalares únicos, ¿ya? Los vamos a ordenar en un vector columna. Ese orden va dado por el orden de la base. Al principio la base es ordenada, eso es importante, la base es ordenada. Así que mediante el mismo orden que tenga la base, se ordenan las coordenadas del vector. ¿Ya? Entonces a este vector se le llama el vector coordenadas de B, de V, en la base S. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejemplos. A ver si... Ya he sacado muchas hojas. Hojas blancas. Ya. Voy a tomar esto. Entonces, vamos a tomar el vector menos 1, 4, 0. ¿Ya? Y la base 1, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 0, 0, 1. Bueno, la idea de principio es que si ustedes les dicen escriba el vector coordenadas en la base tal, no es necesario mostrar que es base, ¿ya? Pero en un principio podría ser un ejercicio completo y decir demuestre que esto es base o complete para que sea una base. O eventualmente vea una base de un subespacio vectorial y ahí hay que hacer todos los procedimientos que vimos anteriormente, ¿ya? Para calcular la dimensión de un espacio vectorial, de un subespacio. Primero hay que calcular la base de ese subespacio y ver cuántos elementos tiene, obviamente viendo que sea LI o LD. Si es LD hay que reducirla. Y luego de eso, el vector dado hay que escribirlo en combinación lineal de la base. ¿Ya? Pero al principio, cuando les dicen calcula el vector coordenadas del vector menos 1, 4, 0, en la base S1 que está ahí,
entonces no es necesario demostrar que es base. Bien, he escrito eso. Vamos a escribir la polinomio también. Para eso, x al cuadrado más x menos 3. Y ese 2 es igual a x al cuadrado menos 1 y más 1 y x al cuadrado más x. Ya. Después vamos a hacer una similar con matrices. Lo quería dejar como ejercicio, pero prefiero hacerlo porque el enfoque del curso va a ser más que nada en vectores y en matrices. Bien, entonces, nuestro espacio B, en principio es R3, ¿ya? Nuestro vector es el vector menos 1, 4, 0, ¿ya? Y este vector se va a escribir, o se va a calcular el vector coordenadas de la base S1, que es 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, y lo voy a escribir aquí abajito, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ya, entonces como dije antes, la idea es que tomemos el vector B, menos 1, 4, 0, ¿ya? Y ese vector lo escribamos en combinación lineal de los elementos de S1. O sea, vamos a ver un alfa por 1 menos 1, 0, más un beta por 1, 2, 3, más un gamma por 0, 0, 1, ¿ya? Y aquí armamos el sistema. Bueno, primero hay que agrupar. Ya en general no lo hacía, pero ya prefiero hacerlo. Menos alfa, más 2 beta. Y finalmente la última coordenada es 3 beta, más gamma. Ya, creo que ahí está bien, ¿cierto? La primera coordenada solamente tiene alfa más beta, y acá no hay nada. La segunda es menos beta, más 2 beta, o sea, perdón, menos alfa más 2 beta, y acá en gamma no hay nada. Y finalmente en la última coordenada alfa es por 0, y son 3 beta más gamma, así que ya, está todo correcto. Bien, vamos a un sistema entonces. ¿Ya? Este sistema no es homogéneo, porque va a estar igual a este vector. Por lo tanto, hay que considerar la matriz ampliada. Así que por lo tanto serían las coordenadas 1, 1, 0 para la primera ecuación. Bueno, ya, después voy a escribirlas. Voy a escribir las ecuaciones, porque después se van a enredar. Las ecuaciones son alfa más beta igual a menos 1, que es la primera coordenada, igual a la primera coordenada esta. Luego tenemos menos alfa más 2 beta, menos alfa más 2 beta, igual a 4, segunda coordenada. Y por último, 3 beta más gamma, 3 beta más gamma, va a ser igual a la última coordenada que es 0. ¿Ya? Y a eso me refería adelante, que esto no es un sistema homogéneo porque ya hay por lo menos algunos de estos números que es distinto de 0. ¿Ya? Y ahora armamos el sistema. Entonces, en el sistema es 1, 1, 0, porque tiene coordenadas 1, coeficiente 1, el que acompaña alfa, 1 el que acompaña beta y 0 el que acompaña gamma. Luego tenemos menos 1, 2, 0, y finalmente 0, 3 y 1. No es menos 1, es 1. ¿Ya? Y esa es la matriz A. Y ahora la amplío con la matriz B. Ya eso pasa si me lo voy a saltar, no voy a escribir A, no voy a escribir X ni B. Inmediatamente voy a escribir esto. Eso lo tienen que considerar ustedes. Y aquí tenemos la matriz ampliada. Ya, como dije antes en los últimos ejercicios, cuando demostrábamos que era LI, no considerábamos la ampliada porque eran ceros. Así que no afectaba en nada las operaciones acá, ni tampoco en el rango. Bien, y ahora reducimos. Entonces, por ejemplo, la F1 la podemos multiplicar por 1 y se la sumamos a la 2, para que con este eliminamos el menos 1 que está abajo. Así que de esa manera, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1, 1, 0, menos 1, no cambia nada. Luego sumamos a esta, nos quedaría 0, sumamos a esta, nos quedaría 3, sumamos a esta, nos quedaría 0, y sumamos a esta, nos quedaría 3.
Ahora tenemos 0, 3, 1, 0, donde no cambió. Luego, la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1 y se la sumamos a la 3 de inmediato porque ya podemos eliminar con este 3 el 3 que está abajo. ¿Ya? Y lo bueno es que acá hay puros ceros, así que no afecta nada en la parte de ahí. Bien. La primera parte sigue igual, 1, 1, 0, menos 1. El siguiente, incluso podríamos después dividir por 3, ¿cierto? La fila 2 la multiplicamos por un tercio. ¿Ya? Y de esa manera nos va a quedar 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Pero en esta parte multiplicamos por menos 1, se la sumamos a esta, así que nos quedaría 0 acá. Acá nos quedaría 1. Acá multiplicamos por menos 1, se la sumamos a esta, así que nos quedaría menos 3. Ah, llegó tarde Claudio. Muy bien. Ya, voy a pasar a resumirle un poquitito lo que vimos antes. Ya, primero resumí un poco de lo que hicimos la clase pasada, como siempre, ya, tratando de aplicar un poquitito la didáctica. Y luego definimos lo que es un vector coordenadas. ¿Ya? ¿Qué es un vector coordenadas? Un vector coordenadas eh, es una... no, como digo, es un orden de escalares que se presenta en un vector. Esos escalares los define de la siguiente manera. Tomo el vector v, al cual le quiero calcular el vector coordenadas, ¿ya? Ese vector v, tomo una base ordenada, la base tiene que estar ordenada, no sirve el desorden que puedan colocar después, tiene que ser así como está. Entonces lo que hago es escribir el v en combinación lineal de esta base, y esos escalares son únicos por un teorema que vimos antes. ¿Ya? Entonces, al escribir ese v en combinación lineal de la base, ¿ya? Cualquier v se puede escribir en la combinación lineal de la base porque es una base. Así que la base genera todo elemento del espacio vectorial grande. Esa es la gracia de una base. Genera todo elemento del espacio vectorial. Por lo tanto, si yo tomo un v cualquiera, lo puedo escribir en combinación lineal de la base, y estos elementos que salen de manera ordenada, del mismo orden que la base, los A1, A2 hasta n, que son los escalares, esos se cuelgan en un vector y a eso se le llama el vector coordenadas, de v en la base S. Eso es lo que estamos calculando. ¿Ya? Estamos calculando en el ejemplo de aquí el vector coordenadas de este vector v en la base S1, en el espacio vectorial R3. Ya, de nada. Bien. Entonces, como íbamos, ¿cierto? Tomamos el vector v en R3, ya la base en R3, cosa que no demostramos que es base porque ya les dije al principio es base, punto. Si no se dice que es base, hay que demostrarlo. Luego, este vector v lo escribimos en combinación lineal de la base, ya no conocemos los escalares alfa, beta y gamma, que son los escalares que queremos calcular. La definición es A1, A2, A3, si quieren hacerlo por definición, como está en el documento. Luego escribimos el sistema de ecuaciones para calcular el alfa, beta y gamma. Y aquí estamos con la matriz ampliada y estamos reduciendo. Hasta aquí. Bien. Ya, entonces quiero comprobar si lo último está bien, porque se me fue un poquito la idea. Ya, con esto eliminamos esto, ¿cierto? Aquí nos dio 3 y aquí nos dio 3. Sí, súper. Luego, con este estábamos eliminando esta por menos 1, así que nos queda menos 3. Sí, súper. Y el 1 se mantiene ahí. Ya, entonces estamos hasta ahí. Bien. Un último paso que pudimos haber hecho y nos dan inmediatamente las soluciones es haber multiplicado este por menos 1 y sumárselo a esa. De esa manera no influyen los de ahí, ¿cierto? Así que nos dan inmediatamente cuánto vale cada variable. Por ejemplo, el 2 lo podíamos haber multiplicado por menos 1 y sumárselo a la 1. Entonces, de esa manera, acá no hicimos nada, ¿cierto? Aquí es 1. Acá no hicimos nada. Aquí es menos 3. ¿Ya? Y finalmente, multiplicamos por menos 1, se la sumamos arriba. Acá no pasa nada. Acá es 0. Acá es 0 porque no influye ese 0. Y acá lo multiplicamos por menos 1, se la sumamos a esa, así que nos quedaría menos 2, ¿cierto? Y ahí. Muy bien. Entonces, esto nos dice inmediatamente, como este es el valor de alfa, hacia abajo, ¿cierto? Esa es la columna alfa, esta es la columna de beta, y esta es la columna de gamma, como se los mencioné en algún momento. En general nosotros lo que hacíamos era escalonar, ¿cierto? Entonces con eso teníamos el valor de la última variable,
reemplazábamos antes, teníamos el valor de la segunda, reemplazábamos antes las dos y teníamos el valor de la primera variable. ¿Ya? En este caso está fácil de reducir, así que era inmediato cuánto vale cada variable. Por lo tanto, como este es alfa, este es beta y este es gamma en las columnas, ¿cierto? El valor de alfa es inmediatamente menos 2, porque la ecuación queda alfa por 1 más 0 por beta más 0 por gamma es igual a menos 2. Así que inmediatamente alfa es igual a menos 2. Luego tenemos lo mismo acá, 0 por alfa, 1 por beta, y 0 por gamma, en suma, ¿cierto? Eso es igual a 1, así que nos va a quedar que beta es igual a 1 inmediatamente. Y finalmente, 0 por alfa, 0 por beta y 1 por gamma. Así que aquí nos quedaría gamma igual a menos 3. Gamma igual a menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, voy a escribir acá, un poquito de espacio. Ya, sí, lo voy a escribir acá. Por lo tanto, el vector coordenadas, muy poco espacio, estaba viendo si lo escribía. Por lo tanto, el vector coordenadas B en la base S1 va a ser igual al vectorcito en el mismo orden que la base. O sea, alfa es el coeficiente del primer elemento de la base. Este es el B1, este es el B2, este es el B3. Así que en el mismo orden lo pusimos acá con alfa, beta y gamma, ¿cierto? Así que partimos con alfa, después beta y después gamma. Por lo tanto es menos 2, luego beta igual a 1 y gamma igual a menos 3. ¿Ya? Y ahí está. Este sería el vector coordenadas V en la base S1. Sería menos 2, 1, menos 3. Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por mi parte no, profe. ¿Cómo? Por mi parte no. Ya, muchas gracias. ¿Está clarito? Ya, gracias, Gabriela. Muy bien. No vi quién dijo por mi parte no, pero gracias. Ya, entonces, seguimos. Ahora vamos con un ejemplo de los polinomios. Esto es más que nada para que vean que no solamente se pueden hacer con vectores y le da un vector. También se puede hacer con polinomios y con matrices. ¿Ya? Como les dije anteriormente, nos vamos a enfocar solamente en lo que son vectores y matrices. ¿Ya? Los polinomios solamente se los doy como un ejemplo que existe. Pero en general vamos a evaluar polinomios y matrices, o sea, vectores y matrices. Bien, en los polinomios entonces teníamos el polinomio, bueno, voy a seguir notándolo con v, pero ya este es otro caso, ¿cierto? Tenemos el polinomio 4x al cubo más x menos 3. La base de los polinomios que estamos tomando es x cuadrado menos 1, x más 1 y x al cuadrado más x. X al cuadrado más x, ¿ya? Entonces, el objetivo es... a ver, vamos a hacer una cosa. Ya, una pregunta antes de continuar. ¿Está claro que el S2 es una base o no? ¿O no se ve que sea una base? A veces tengo que explicar un poquito esto porque no ven inmediatamente cómo son los polinomios. Claudio no lo ve, Germán tampoco. Ya, recuerden, los polinomios son de esta manera. Son de la forma, un p de x, es de la forma ax al cuadrado más b, perdón. A ver, hay algo que no está bien acá. Ah, sí, no está bien eso. Me equivoqué en el polinomio, disculpe. No me habían dicho nada. No sé si alguien lo vio, pero... Sí, el polinomio era 4x al cuadrado. Ya, por eso me estaba extrañando que fuera al cubo y tuviéramos una base con cuadrados y sin cubo. ¿Ya? Así que es al cuadrado. Ya, mil disculpas. Es al cuadrado. Ya. Entonces, aquí es al cuadrado. Bien, entonces, los polinomios cualquiera, acá, bueno, obviamente estamos trabajando en el espacio vectorial P2
de x, ¿ya? Los polinomios de orden 2, creo que les llamé solamente P2. No importa. En los polinomios de orden mayor o igual que 2, o sea, menor o igual que 2, perdón. Mayor o igual que 2, ya nos vamos al infinito. Menor o igual que 2, ¿cierto? Así que cualquier polinomio de orden menor o igual que 2 se escribe como una x al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Así que, por lo tanto, si queremos que algo sea base, tiene que generar un polinomio cualquiera de estos. Bien. Ahora, pregunta. ¿Cuánto es la dimensión de estos polinomios? ¿Cuánta es la dimensión de estos polinomios? 2, profe, ¿o no? Casi. Pero justo hay un pequeño detalle. Claudio me dice 3. Ya. Parece que tiene buena memoria, Claudio. ¿Por qué sería 3? ¿Cuál es la base canónica de estos polinomios? Recuerden que uno debe pensar inmediatamente en la base canónica, porque de esa manera les va a dar de inmediato cuál es la dimensión. Bueno, yo les dije anteriormente que la dimensión de los Rn, de los P sub n, y de las M sub M cruz n, ¿cierto? Ya les daba la dimensión como tal, así que podían saberse la dimensión de cualquiera. Ahora la pregunta es, ¿por qué es 3? ¿Cuál es la base canónica de los polinomios que están acá? ¿A nadie se le ocurre? ¿Cuál es la base canónica? Sí, Claudio, exactamente. Esa era la dimensión de los P sub n. Era n más 1. Y de esa manera podría inmediatamente decirme cuál es la base canónica de este, recordando que es n más 1. ¿Y por qué expliqué que era n más 1? Por lo menos recordó esa parte. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la base canónica de estos polinomios como para saber que la dimensión es inmediatamente 3? O eventualmente inmediatamente es n más 1. ¿No? Nadie se acuerda de la base canónica, parece. Les escribí el polinomio en general, ¿cómo es? Si quiero generar el A en este polinomio, ¿con qué vector lo puedo generar? ¿Con qué polinomio lo puedo generar? En general le llamamos vectores a los elementos de espacio vectorial, ¿cierto? Ahora, si quiero generar este escalar que está aquí, en realidad lo que quiero generar es el polinomio ax al cuadrado. Ese es el polinomio que quiero generar. Entonces, ¿cuál es el polinomio que puede generar el ax cuadrado? Cualquier a. Para cualquier a. ¿Cuál es el polinomio que puede generar ese ax cuadrado? Bueno, así que no hay respuestas al respecto. Profe, es que no me acuerdo. Ya no importa, Javier, no, no hay problema. No hay problema. Ya, el caso es que, a ver, veámoslo con un vector. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo genero el primer elemento de este vector con la base canónica? ¿Cuál es la primera combinación o el primer vector que genera a este elemento? Ya, porque me imagino que se acuerdan de la base canónica de R3. Eso era 1,0,0, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Ya? Y por lo tanto, generando este primer elemento, era simplemente multiplicar el x por 1,0,0. Y de esa manera seguíamos con los demás, ¿cierto? Ahora la misma pregunta está acá. Ya, hagan un paralelo con los dos. Si yo quiero generar el elemento ax al cuadrado, entonces, ¿cuál es el vector que me sirve? Compárenlo con el 1,0,0. ¿Cuál me serviría para generar solamente este monomio? Bueno, si quieren les cambio las letras ya, para no enredarlo. Ese no es el x de polinomio, ¿cierto? En ese caso era un escalar. Ahí, ¿ya? Casi, John. Lo que pasa es que no son vectores. Ahí usted lo pensó como vector, ¿ya?
¿sí? Para generar el primero es A100, ¿ya? Pero estos no son vectores. O sea, bueno, le llamamos vectores a elementos de espacio vectorial, pero no son vectores coordenadas, no son esos vectores como tal, los tríos coordenados, ¿ya? Estos son polinomios. Entonces, piensen en lo mismo. Yo genero el primer elemento simplemente con el A100, ¿ya? Perfecto. Genero el segundo elemento con el B010 y el tercero con C001, ¿ya? Y ahí tengo cualquier elemento de R3. Ahora, este es un cualquiera de los polinomios de orden 2. Es cualquiera de los polinomios de orden 2. Ahora yo les pregunto, así como generábamos cada uno de esos elementitos, con coordenadas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo genero este polinomio que está aquí, este monomio pequeño? ¿Con cuál lo genero? En realidad está listo casi. Ni siquiera hay que, acá tuvimos que desglosar, ¿cierto? Acá ni siquiera hay que desglosar tanto, está listo. ¿Con cuál generar primero? Me destruyó la mente. Ya, aquí estamos para tratar de reunir esos fragmentos de mente. Casi, Claudio. Había completado casi todas las frases. Muy bien, ya, ahí está. Eso era, ¿cierto? El x al cuadrado, el x y el 1, porque acá tengo a por x al cuadrado y tengo mi primer elementito, ¿cierto? Acá tengo b, por eso a eso me refería con que ya estaban listos, ni siquiera tenían que desglosar como en esta. Acá tengo el b por x. Y acá tengo el c por 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Mis escalares que están formando este polinomio son el a, b y c, y están multiplicando por el polinomio x al cuadrado, por el polinomio x y por el polinomio 1. El 1 es el que genera a todas las constantes. El x, el que genera la parte lineal, ¿cierto? El b por x. Y el x al cuadrado, el que genera la parte cuadrática, el x cuadrado. ¿Ya? Así que la base canónica de los polinomios es 1, x y x al cuadrado, o bueno, podrían haberle puesto x al cuadrado, x1, ahí dependiendo del orden que se le dé en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ya, por fin. Eso es lo que quería que alguien respondiera. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia. Los polinomios de orden 2, a lo más 2, ya menor o igual que 2, tienen dimensión 3 ese espacio. ¿Y por qué tiene dimensión 3? Porque forman todas las potencias del polinomio hasta llegar al coeficiente libre, a la constante. Y ese se genera con el 1 siempre. ¿Ya? Y los demás se generan con puro potencia de los x, ¿cierto? Lx, x al cuadrado, x al cubo, hasta que lleguemos a la cantidad de los polinomios que digamos. Por eso que, como respondía su compañero más arriba, creo que era Javier o no, ¿quién era? Era Claudio, sí. Decía que la dimensión de los polinomios era n más 1, ¿ya? Porque era la cantidad de las potencias que nosotros pensábamos en los polinomios, como lo escribíamos, ¿cierto? Más 1, que era la constante como se generaba. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos claros de que los polinomios tienen, en este caso, tiene orden dimensión 3. ¿Ya? Los polinomios de orden menor o igual que 2 tienen dimensión 3. Bien. Borramos esta partecita. Ya con la base canónica, ¿cierto? Ya, pues, entonces, ¿sabes qué tiene dimensión 3? Tenemos 3 vectorcitos, así que maravilloso. Tenemos 3. Entonces, como x al cuadrado es la mayor potencia, a esto se le agrega el 1. Eh, sí, 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 exactamente. Sí. Hoy tenemos la mayor potencia de los polinomios, que la representa este número que está acá, ¿cierto? Esa va a ser la mayor potencia de los polinomios. Entonces voy a tener potencias hacia abajo hasta llegar al 1, ¿cierto? Pero, me refiero a como potencia el 1. Pero hay que agregar las constantes. En esas constantes se agrega el 1 de escalar. ¿Ya? Exactamente. Eso es. La cantidad de potencia se agrega el 1 como escalar y ahí tengo los n más 1. Bien.
Ya, entonces tenemos 3 elementos, por lo tanto tenemos la misma cantidad de elementos de la dimensión. Así que como tenemos las hipótesis del teorema, ¿ya? De dimensión 3, cardinal 3 en la base, por lo tanto podríamos demostrar dos cosas. O que es LI, que es linealmente independiente, o que genera a todos los polinomios. ¿Ya? Hay un truquito, pero no quiero... No, prefiero no hacerlo. Si no, podría enredarlos. La idea es que con esto se puede generar... A ver. Ah, me equivoqué en un signo. Ya, creo que me equivoqué en un signo en el documento. Déjenme ver algo. Lo que estoy viendo a simple vista, de que este conjunto... Sí, este conjunto no es LI, parece. Tenía la duda y ya me di cuenta que no es LI. Así que tengo que haberme equivocado en un signo cuando hice el documento. A ver, tengo más, menos, ya, no es LI. No es base. Si no es LI, no es base. Así que tengo que modificar un signo. Si modifico un signo, inmediatamente sería base. Por menos uno. Déjame ver cuál es el signo que tengo que modificar. Si este le pongo menos, menos. Ya. Sí. No es base. ¿Por qué no es base? Porque ¿qué pasa si yo digo x al cuadrado 1 menos x al cuadrado, o si es base? Más. Sí, más. Más x más 1. ¿Eso qué me da? Menos mal que no se dio cuenta antes uno de ustedes. Si sumo los dos primeros, me va a dar x al cuadrado más x. Me da el último, por lo tanto ese conjunto es LD. ¿Ya? Así que tengo que modificar un signo. Y el signo que tengo que modificar, después de haber analizado, es este. Ese es menos. ¿Ya? Así que ya, voy a tener que cambiar el documento y subirlo bien al campus. Ya, no es base. Pero modificando ese signo sí va a ser. Así que el ejercicio sigue intacto, modificando ese signo nomás, nada más. Bien. Modificamos. Ah, es menos 1, ahí sí. Ya, ahora sí. Todo lo demás que se había dicho está bien, ¿eh? Ya tenemos dimensión 3, teníamos 3 elementos. El detalle está en que si seguía no me iba a dar nada bueno. ¿Ya? Ahora sí. Eh, sí, me queda impecable. Ya, ahora sí. Ahora sí me queda impecable. Ya, ahora habría que ver qué es LD, o sea, LI, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si escribimos la combinación lineal de el cero de los polinomios? Gamma por x cuadrado más x. ¿Ya? Ya, ahora voy a hacer la misma pregunta que clases anteriores, ¿ah? ¿Cuál es el cero de los polinomios? Pucha, otra vez no tengo respuesta inmediata. Les di una cátedra entera. Ya, Gabriela respondió. Ahí su compañero Claudio se confundió y se fue a los vectores. O me imagino que quiso decir cero en cada una de las coordenadas, o sea, en cada uno de los elementos de la base. Ah, ya, muy bien. Obviamente quiso decir eso, muy bien. Ya, perfecto. Entonces sí es el cero, como dice Gabriela. ¿Ya? Es el cero de los polinomios, es el cero. ¿Ya?
Es el 0 porque es 0x² más 0x más 0, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el 0 de los polinomios. Bien, entonces una combinación lineal del 0 es esto. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que para los vectores. Vamos a agrupar. Entonces, agrupamos las, digamos, como las coordenadas que ustedes pueden ver aquí. En este caso son los términos semejantes, que serían los x². Así que tenemos un alfa más gamma por x², más, ahora los que tienen x, que el beta tiene x y el gamma tiene x, así que sería beta más gamma por x, más los términos libres, que sería menos alfa, menos beta, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está. Entonces, de esa manera, igual al polinomio nulo, donde el polinomio nulo es 0 por, ya lo voy a escribir como para que se note, 0 por x² más 0 por x más 0, ¿cierto? Así que nos va a quedar alfa más gamma igual a 0, ¿ya? El término de acá tiene que ser igual, para que sea igual al polinomio nulo, tiene que ser igual al 0. El acompañante de x también, beta más gamma, debe ser igual a 0, ¿ya? Y finalmente, menos alfa menos beta debe ser igual a 0, ¿ya? Incluso aquí podríamos multiplicar por menos 1 y nos queda alfa más beta, pero ya no importa. Bien, entonces, podemos llevarlo a la matriz, como esta es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿cierto? Igual a 0, podemos solamente enfocarnos en la matriz de los coeficientes, que es esta, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿sabe que no entendí cuando hizo la segunda parte, cuando pasó a alfa y gamma y beta en la parte de arriba? ¿Aquí? Sí, por Ya, favor, lo que ¿me hice, puede explicar? ¿sí? Lo que hice fue, ¿cómo se llama? Agrupar. Agrupar aquí, por ejemplo, alfa con x², y tengo menos alfa, ¿cierto? ¿Ya? Ah, ya, profe, ya entendí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Eso fue lo que hice. Término semejante. Así que aquí tenemos alfa x². ¿Quién más tiene x²? Aquí no hay x². Aquí hay beta por x, hay beta por menos beta. Aquí sí. Tengo gamma por x² y tengo gamma por x. Así que agrupo alfa x² más gamma por x², me daría esta parte. ¿Ya? Eso fue entonces. Entonces los agrupé por eso, porque el sistema de ecuaciones se tiene que, recuerden que la igualdad de polinomios es cuando cada coeficiente es igual a cada coeficiente del otro polinomio. Y el polinomio nulo tiene ceros en todos los coeficientes. Por lo tanto, tiene que igualarse este coeficiente a 0, este coeficiente a 0 y ese coeficiente a 0. Y factorización es toda la vida, exactamente. Exactamente. Aplicamos inmediatamente factorización y o sea, distributividad y factorización. ¿Ya? Términos semejantes. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Hermoso, muy bien. Qué bueno que le encuentro hermoso, hermano. Ya, entonces las igualdades de polinomios son así. Vamos, buenardo, ya, muy bien, Claudio. Ya, ahora lo que vamos a hacer es sumar, sí, vamos a sumar esta con esta. ¿Ya? Tenemos, como dije recién, teníamos un sistema, formamos un sistema homogéneo con estas igualdades, ¿ya? La igualdad de polinomios. Por lo tanto, solamente nos enfocamos en la matriz de los coeficientes, que, bueno, supongo que la escribí bien, ¿cierto? Que la escribí mientras me estaban preguntando. Sería 1 en alfa, 0 en beta, 1 en gamma, 0 en alfa, 1 en beta, 1 en gamma, y finalmente menos 1 en alfa, menos 1 en beta y 0 en gamma. Ya, perfecto, súper. Ahora, fila 1 se la sumamos a la 3. Entonces, de esa manera nos va a quedar 1, 0, 1, 0, 1, 1, y como la sumamos, nos quedaría 0, acá se mantiene menos 1, acá la sumamos y nos quedaría 1. ¿Ya? Y finalmente, la fila 2 se la sumamos a la 3. O para que sea más consecuente con nuestra notación, la multiplicamos por 1 y la sumamos a la 3. Por lo tanto, nos va a quedar 0, 1, 1 y 0, 0, 2, ¿cierto? Y ahí está. La tenemos escalonada. Y listo. Bien. Ahora, una consulta.
si ya la tenemos escalonada, ¿qué nos dice esto? Aquí ya está escalonada, ¿ya? Estando escalonada en un sistema homogéneo, ¿qué nos dice? ¿Ya? El rango. ¿Cuánto vale el rango entonces? 3. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas? Tenemos rango 3, ¿cierto? Ya, eso parece ser bueno. ¿Por qué pareciera ser bueno? Profe, aquí las incógnitas serían gamma, alfa y beta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería igual al número de incógnitas. Ya, perfecto. ¿Y eso qué nos dice entonces? He leído, ¿no? Eh, todavía no podemos concluir eso. Estamos analizando primero el sistema de ecuaciones. Si en un sistema de ecuaciones el rango es igual a la cantidad de incógnitas, Ah, única solución. exacto, muy bien, Javier, muy bien. Tiene rango máximo, rango 3, cantidad de ecuaciones 3, cantidad de incógnitas 3. Por lo tanto, tiene única solución. Y cuando un sistema homogéneo tiene única solución, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un sistema homogéneo tiene única solución? Ahí era el lío, ¿no? Todavía no podemos concluir eso. No es que no sé, profe. No, pero fíjese en las soluciones. O sea, estamos buscando los valores de alfa, beta y gamma para que estas ecuaciones se cumplan. ¿Por qué gamma sería 2? Lamentablemente no, Gabriel. Porque ocurre que en estos cálculos hemos omitido, o sea, yo por lo menos omito algo siempre. ¿Cuál es la columna que he omitido acá? La de los resultados, La de los lo de los ceros. resultados, ¿cierto? Exactamente. Acá, Entonces sería, todos serían cero, ¿no? eso. Acá yo me salté la columna, o sea, omití la columna de los ceros porque es homogéneo, porque no afecta en nada en los rangos. Estos son los coeficientes de alfa, de beta y de gamma, ¿ya? Entonces, para que no se confunda, y está bien que opine, porque eso es bueno que se confunda aquí y no en la prueba. Estos son los coeficientes de alfa, beta, gamma. Por lo tanto, las ecuaciones son estas las que nos resultaron. Alfa más gamma igual 0, porque este es coeficiente de alfa, este es coeficiente de gamma. Luego acá tenemos alfa más beta igual a 0, porque este es coeficiente de beta, este es coeficiente de gamma. Y esta ecuación de abajo lo que nos dice es 2 gamma. 2 gamma igual al que el que habíamos omitido 0. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos la escalonada con sus respectivas variables, estos son los coeficientes que acompañan a esas variables. Luego, el resultado es lo de la ampliada. La ecuación es igual a la cosa de la ampliada, a la parte de la ampliada. ¿Ya? Entonces, ya, quizás no sea bueno de mi parte omitir los ceros, pero casi siempre lo he hecho porque no afectan nada las operaciones filas y esto nos da el rango de inmediato y los coeficientes que acompañan a cada variable. Así que, en un sistema homogéneo, si el rango es máximo, las soluciones son inmediatamente todas cero, porque nos da inmediatamente que la última variable es cero, por esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y con la última variable igual a cero, reemplazamos la anterior, perdón, aquí es beta más gamma. No, nadie me corrigió. Pues eso es el coeficiente de beta y el coeficiente de gamma, ¿cierto? Así que beta más gamma. Como la última es cero, entonces la anterior reemplazamos y también nos da cero. Luego reemplazamos las dos anteriores, o sea, perdón, los dos valores que nos dio en la anterior y nos da el último cero. Entonces, en un sistema homogéneo siempre las soluciones son cero. Siempre es cero. O sea, si es única, a eso me refiero. ¿Ya? Si la solución es única, entonces siempre es cero. ¿Ya? Y si son todas ceros, ¿qué ocurrió? Ahora sí puede decir Javier.
Ahora sí de ley, profe. Ahora sí, muy bien. Todos son ceros, así que ahora sí es LA. Y ni un vector depende del otro, ¿cierto, Claudio? No depende del otro. Profe, ¿Sí? si yo en la ecuación, antes de pasarlo a la matriz, empiezo a reemplazar los valores, ¿me estaría complicando más de la cuenta o no? Reemplazándolos acá. Así, haciéndolo al tiro ahí. O sea, bueno, si usted reemplaza el 0, el 0 funciona, el 0 funciona, el 0 funciona, tiene una solución. Pero con la matriz usted se asegura de que es única. Ah, ya. Ya, Porque si profe. aquí hubiese quedado con rango menos, rango menor, entonces a lo mejor la ecuación, supongamos que aquí ese le hubiese quedado 0. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Solamente nos quedan las dos ecuaciones de acá nomás. Claro. Entonces, eso quiere decir que alfa es igual a menos gamma, que beta es igual a menos gamma, y como no hay condiciones para el gamma, entonces puedo reemplazar cualquier cosa. Y ahí Y tendría ahí infinitas sería soluciones. leve. Claro, ahí sería LD, porque encontré Ah, ya. soluciones distintas del cero. Ya, profe. Ya, así que por eso es importante ver el rango, porque sabemos cuántas soluciones hay. Bueno, obviamente, si el sistema se ve claramente que es única, no habría problema, pero aquí no era tan fácil ver que es única. Incluso si reemplazan el más acá, le va a dar un sistema parecido y no es única solución. Bien, entonces es SLI, ¿ya? SLI. Ya, entonces lo que sigue es, vamos a escribir el vector coordenadas, que era nuestro objetivo, ¿cierto? El vector coordenadas, lo que vamos a hacer es escribir 4x al cuadrado más x menos 3 más x menos 3, y eso lo vamos a escribir en combinación lineal de, era x, ¿cierto? No, 1, el último era x. Lo vamos a escribir en combinación lineal de la base, x menos 1 y x cuadrado más x menos 1 y x cuadrado más x. ¿Ya? O sea, la misma combinación lineal que hicimos, pero ahora con este vector que está acá, porque ahora queremos saber cuál es el vector coordenadas de este polinomio que está ahí, en la base dada por esto. Y en el mismo orden, x cuadrado menos 1, x menos 1 y x cuadrado más x. En el mismo orden que está presentado en la base. Si no lo escriben en el mismo orden, entonces el vector coordenada va a estar malo, van a intercambiar elementos. Bien, entonces hacemos lo mismo, agrupamos alfa x cuadrado, acá no hay x cuadrado, aquí hay gamma por x cuadrado, así que es alfa más gamma, ¿ya? Tiene signo positivo, están sumando. Luego, a esto no tiene x, ¿cierto? Aquí sí tiene x, beta por x, y tenemos un gamma por x. Así que los que acompañan a x son beta más gamma. Si esto los confunde, no hay problema. Distribuyan cada una de estos, ¿cierto? Y después agrupan términos semejantes, nada más. Y ahí factorizan por el x cuadrado, factorizan por el x, y el término libre no hay nada que factorizar. ¿Ya? Los que acompañan a x, y finalmente, el término libre que sería menos alfa, menos beta, y acá no hay término libre, ¿cierto? Porque quedaría con x cuadrado y con x. ¿Sí? Ahora tenemos otra igualdad de polinomios. Pero esta otra igualdad de polinomios no es igual al polinomio nulo, sino que es igual al polinomio 4x al cuadrado más x menos 3. Así que, por lo tanto, la igualdad de polinomios es igualar coeficientes. El primer coeficiente es alfa más gamma igual a 4. El segundo coeficiente es beta más gamma igual a 1, porque el acompañante de x acá. Y finalmente, menos alfa menos beta igual a menos 3, que es el coeficiente libre. Ahí. ¿Ya? Listo. Ahora tenemos el sistema de ecuaciones, formamos las matrices. En este caso, sí voy a tomar en cuenta el último porque tiene distintos de cero, ¿cierto? Por lo menos uno de ellos distinto de cero. Así que es una columna no nula. Por lo tanto, tenemos la matriz 1, 1, perdón, el beta es 0, ¿cierto? En la primera es beta es 0.
esa está acompañada por 0. Así que tendría 1 ampliada con 4, ¿cierto? Acá tenemos el acompañante de alfa es 0, 1, 1, 1, término libre. Y finalmente el acompañante de alfa es menos 1, el de beta es menos 1 y el de gamma es 0 porque no está, así que es menos, igual a menos 3. Y ahí sí. Bien, y escalonamos. Las operaciones van a ser las mismas que las anteriores, ¿cierto? De esa manera va a quedar escalonada. Así que la fila 1 la multiplicamos por 1 y se la sumamos a la 3. De esa manera nos va a quedar, acá no hicimos nada, ¿cierto? Borrar un poquito esto. De esa manera nos va a quedar 0, 1, 1, 1. Y finalmente esto lo sumamos a esta, así que nos quedaría 0. Esto lo sumamos a esta, nos quedaría, bueno, obviamente el 0 lo sumamos a menos 1, nos quedaría menos 1. Esto lo sumamos a esto, nos quedaría 1. Y finalmente esto sumado a esto nos quedaría 1. Ahí. Bien. Y la operación siguiente sería la fila 2, se la sumamos a la 3, perdón. Se la sumamos, así que multiplicada por 1, se la sumamos a la 3. Y nos quedaría 1, 0, 1, 4, 0, 1, 1, 1. Y sumada hacia abajo nos quedaría 0. Aquí nos quedaría 2. Y ahí nos quedaría 2. Así que la última ecuación, eso implica, para que no se enrollen con la flecha de arriba, eso implica que primero tenemos que la última coordenada, recuerden que estas son alfa, beta y gamma, así que tenemos 2 gamma igual a 2. 2 gamma igual a 2, pasamos dividiendo, por lo tanto gamma es igual a 1. Primero que tenemos. Luego reemplazamos gamma igual a 1 acá, que esta ecuación debía haberlo hecho en otro rincón, pero ya no importa. Voy a dejar este rinconcito para escribir el vector coordenada. ¿Ya? Entonces, con gamma igual a 1, la siguiente ecuación es beta más gamma. ¿Por qué no se rayó? Ahí sí. Beta más gamma igual a 1. Así que reemplazando con gamma igual a 1, pasamos restando y nos quedaría beta igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? Porque con beta igual a 1, aquí es 1 por gamma, perdón, gamma igual a 1. Con gamma igual a 1, tenemos 1 por gamma, así que nos quedaría 1, paso restando y nos quedaría, reemplazando 1 acá, nos quedaría 0. Luego, en la de arriba, es alfa más gamma. Alfa más gamma igual a 4. Así que reemplazando el gamma igual a 1, pasamos restando y nos quedaría 3. Alfa igual a 3. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? Salté unos pasitos pequeños, pero supongo que no habría problema en eso. Sí, profe, se ¿Sí? entendió. Gracias. Muy bien. ¿Sí dice Carlos? Perfecto. Todo se entendió. Entonces, luego finalmente decimos que, le voy a cambiar el nombre acá ya, para que no sea igual que el anterior. Quizás en el documento también. Entonces, el vector coordenadas del polinomio P, perder el lápiz en la base S2, ¿ya? El vector coordenadas de P en la base S2 es el vector, ¿ya? No es 1, 0, 3. Es en el orden que dimos las variables. Y la primera variable es alfa, por lo tanto es 3. La segunda variable es beta, que es 0. Y la tercera variable es gamma, que es 1. ¿Ya? Ahí. Mantiene infinitas soluciones SD, ya que siempre dependería de otras. Exactamente. ¿Ya? Es en el caso de igualar al 0, al 0, 0, 0. Ya tendría infinitas soluciones. Porque quedaría siempre una variable dependiendo, o sea, todas las variables dependiendo de una o de dos variables. Y esas variables les podemos dar valores para tener una solución. Bien, ¿se entendió hasta aquí el ejercicio? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya, maravilloso. Qué bueno que se haya entendido.
estoy un poco chueco porque no sé cómo ponerme cómodo con esto. Ya. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que de tal manera que quedara sencillo los valores. Así que supongo que si lo hacemos, no habría problema. ¿Ya? Como dije anteriormente, voy a incluir esto en el documento. ¿Ya? Esto es la matriz de transición. Pero la matriz de transición es un ejemplo que viene, por ejemplo, la definición que hay después en transformaciones lineales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se los voy a dejar en el documento matriz de transición, pero no lo vamos a ver. ¿Ya? Es solamente esta parte. Son, ¿cuántas? Tres diapositivas. Aquí está la definición de la matriz, aquí está el teorema, un teorema de la matriz de transición, y aquí tienen un ejemplo. ¿Ya? Esto se hace, pero todo con vector coordenada. O sea, ¿qué es la matriz de transición? Tomo el vector, la matriz de transición de S1 a S2, ¿qué es lo que hace? Tomo cada vector de la primera base, estas son dos bases de un solo espacio vectorial, dos bases distintas. Podríamos tomar la base canónica y otra base distinta, por ejemplo, en los polinomios. ¿Ya? O en la, bueno, puede ser en los vectores. O sea, en la base canónica de los vectores era 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces podríamos escribir esa base en combinación lineal de esta, y se puede, porque es una base. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Calcular el vector coordenadas de cada elemento de la base en combinación lineal de la otra. Y al hacer eso nos van a generar n vectores. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte de acá, en el ejemplo de aquí, ¿ya? Si yo escribo esta en combinación lineal de esta, tengo un vector coordenadas. Luego esta en combinación lineal de esa, tengo el segundo vector coordenadas. Esta en combinación lineal de esta, tengo el tercer vector coordenadas. ¿Ya? Entonces, la matriz de transición es solo calcular vectores coordenadas. Tienen que ponerlos en ese orden, porque así están ordenadas las bases. Y ahí les da la matriz de transición. Y el teorema lo que quiere decir es que si tengo la matriz de transición P, esa matriz es invertible, ¿ya? Va a ser invertible, por el hecho de que tenemos distintas bases, o sea, no, da lo mismo si sean iguales o no las bases, tenemos dos bases de un espacio vectorial, nos van a dar vectores coordenadas distintos de los nulos, y además este teorema quiere decir que se relacionan las dos bases por medio de la matriz de transición y los vectores coordenadas de un vector cualquiera, un vector fijo. Un vector fijo, calculo su vector coordenadas en la base S2, entonces es lo mismo que la inversa de la matriz por el vector coordenadas en la otra base S1. Así se relaciona. Solamente voy a definir eso para esta parte. Pero como dije anteriormente, en los espacios vectoriales, ahí nos vamos a meter de lleno en calcular matrices, o sea, en transformaciones lineales, perdón, matrices de este tipo. Por eso lo voy a dejar ahí en el documento más. Ya. Entonces, estaríamos al día con la materia hasta aquí. Ya. Les voy a escribir el ejercicio para ver cómo lo deben hacer. ¿Ya? Y se los voy a dejar a ustedes. Por algo les pongo ejercicio, la idea es que lo hagan ustedes, pero en general lo he hecho yo porque hemos tenido harto tiempo. Ah, no lo escribí. Bueno, no lo voy a escribir, pero por último una foto para no estarlo escribiendo. A ver. Ya, ahora sí va a pasar la pizarra. Entonces les voy a encaminar el ejercicio y obviamente si alguien no pudo hacerlo, lo hacemos en la clase, ¿ya? Por ejemplo, en la próxima clase vamos a enfocarnos en hacer ejercicios. Bien, la base, bueno, el espacio vectorial en el que estamos trabajando es las matrices de orden 2 con coeficientes reales. La base es la base 1, menos 1, menos 1, 1,
1, 0, 0, 1. 0 menos 1, 1, 0. Ya trabajamos con una base similar, ¿cierto? Que supongo que no deberían tener tanto problema. Y por último el 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Esa es nuestra base de estas matrices. Entonces, el objetivo, bueno, primero podría dejarlo como ejercicio para ustedes, demuestre que esto es una base. ¿Ya? Primero como ejercicio para ustedes, demuestre que es base. Segundo, hay que escribir. Ah, no, el ejercicio dice eso. Dice, pruebe. Decida si el conjunto, sí. Dice, decida si el conjunto que está aquí es una base para el espacio M2R. Ya hay que probar que es base primero. Y bueno, para eso hay que hacer lo mismo que anteriormente. Escribir la combinación lineal alfa, beta, gamma, delta, igual al 0, 0, 0, 0, que es el de las matrices, la matriz nula. Y luego lo que hay que hacer es escribir el vector coordenadas de la matriz 2, 3, menos 3, 1, ¿ya? Ese vector coordenadas en la base que está acá. Así que lo que hay que hacer es escribir la combinación lineal de este vector en función de esa base, con respecto a esa base, la combinación lineal, 0 menos 1, 1, 0, más el delta, que sería el 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí voy a dejar un más. Estoy siguiendo esto hacia acá, ¿cierto? Entonces, lo que deben hacer es escribir esa combinación lineal, armen los 4 sistemas de ecuaciones, porque les va a dar un sistema de ecuación igual a 2. La primera coordenada acá sería alfa más beta más 0 más 0, así que alfa más beta igual a 2 la primera. Luego para la segunda, ¿cierto? Tienen otro sistema de otra ecuación, perdón, que sería menos alfa más gamma más 0. Incluso las ecuaciones van a ser bastante sencillas. Luego para el menos 3 con estos, y para el 1 con estos que están acá, ¿cierto? Eso queda un poquito más largo porque es alfa más beta más delta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y calculen mediante el sistema de ecuaciones con la matriz ampliada. ¿Ya? Aquí no es homogénea porque es igual a 2, a 3, a menos 3 y a 1. En el caso de que demuestren que es base, sí es homogénea, porque va a ser igual al 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y el vector coordenadas le va a quedar un vectorcito con 4 coordenadas, ¿cierto? Con un, digamos, un A y un B. No, le pusimos alfa, beta, gamma. Le va a quedar alfa, beta, gamma y delta, en ese orden. Porque es el orden de la base, ¿cierto? ¿Ya? Ya, entonces se los dejo para ustedes. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya vamos bien avanzados, o sea, vamos súper bien, vamos bien en los tiempos. La próxima clase vamos a hacer más ejercicios. Ya, me parece. Profe, Eh, lo otro que le iba a consultar si es que me podía dar el temario del control, por favor. el control es hasta base y dimensión. Hasta base de dimensión. Ya, Exactamente. ya, profe, muchas gracias. De nada, yo creo que, a ver, ya les voy a mandar un correo con el temario. Mejor. Eso. ¿Alguna consulta? No sé si quedó todo muy claro o no. Hicimos harto ejemplito para que quedara más o menos claro. Repasé harto las definiciones para que quedara claro. Traten de no tener miedo en preguntar o en responder. ¿Eh? Si se equivocan, no importa. Algunos de sus compañeros se ríen cuando se equivocan. No hay problema. Se pueden equivocar aquí. Pero en la prueba ahí es preciso que no. Ya, parece ser que no hay consulta. Entonces, nos estaríamos viendo el día martes. ¿Ya? Vamos a hacer harto ejercicio porque ya estamos bien con los tiempos. Y luego el jueves, el control, ¿cuándo es? Me quedé con la duda. Veamos. Voy a buscarlo por acá. Jueves 17, parece, profe. Jueves 17. O sea, La el otra próximo semana. jueves. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces queda perfecto que el día martes hagamos ejercicios para el control. Maravilloso. El otro jueves entonces. Ya.
Nos vemos entonces el martes. Hacemos ejercicio. Ya, Cualquier profe, cuídese cosa, mucho. Nos vemos. igualmente. Que vaya muy bien. Profe, Profe. Chao, chao. Cualquier cosa me pueden escribir. Cuídense. Chao, hasta el martes. Hasta el martes. Chaito. Chaito a todos en el chat. Chaito, Gabriela, Germán, Carlos, Claudio. Igualmente cuídense.